Yo no sé qué tan amantes sean ustedes de los libros y de las series de televisión. Cuando uno es amante de los libros, generalmente siempre hay capítulos de los libros que llaman mucho más la atención que otros. Y hay capítulos dentro de la serie televisiva también que llaman mucho más la atención que otros. Pero la única manera de poder entender la serie completa o el libro completo es cuando uno mira los capítulos en conjunto. Si uno aísla un capítulo de un libro o de una serie, aunque le guste mucho, es muy difícil entender el antes y el después. Para poder comprender bien el final, el epílogo, es necesario tener como en contexto la obra completa. Por eso, si a usted alguien le pide el resumen de una obra literaria, de una serie, usted tiene que mostrar cuál es la idea fundamental y su desarrollo, y no simplemente decir, mira, en el capítulo 3 o 5 dice tal cosa. Eso significa aprender a hacer una lectura histórica completa de la vida, completa, no simplemente por capítulos. Porque ciertamente que hay capítulos que son muy lindos, otros que son mucho más complejos. Y si eso lo mira uno para su propia vida, uno se va a dar cuenta de que hay capítulos de la vida de uno que a lo mejor uno quisiera borrar. Hay otros capítulos de la vida de uno que uno quisiera repetir. Hay momentos de la vida que uno quisiera que nunca hubieran ocurrido y otros que uno dice, ojalá esto pudiera yo volverlo a vivir. Pero usted puede entender dónde está hoy, por qué está aquí, solamente si hace una lectura completa de su vida. ¿Por qué es necesario hacer esa lectura completa? Porque si no se hace así, uno puede terminar siendo una persona muy desagradecida, o uno puede ser una persona que mira su propia existencia con mucho pesimismo. Aprenda a leer su vida toda. Haga memoria desde que usted era menor de edad, desde que tenía 7 años de edad. Siempre dicen los psicólogos que normalmente los años que uno empieza a recordar son de 5 años en adelante. Esos primeros 1, 2, 3 años son más difíciles. No hay tanto registro de memoria de esos 3 años. Pero desde los 5 sí recuerda uno las cosas en la casa, con sus padres, con sus abuelos, con sus primos, los primeros días en la escuela, sus primeros compañeros. Y haga esa lectura hasta el día de hoy. Pero ¿sabe qué quiero que lea? ¿Cómo ha sido la intervención de Dios en su vida hasta el día de hoy? Porque usted hoy es un creyente de cierto talante. Hoy vive su vida espiritual con cierta calidad. Pero es que el capítulo que está viviendo actualmente no está aislado del resto de la historia suya. La gente suele hablar siempre como de un antes y un después. Eso no es tan conveniente. Hablar del antes y el después. Sí, uno entiende que hay un pasado, que hay un presente, eso sí lo entiende uno. Pero es que no hay un presente sin un pasado. No hay un ahora sin que hubiera pasado lo que pasó, bueno o malo. Por eso vale la pena mirar de qué manera, no importa cómo esté yo hoy con Dios, de qué manera ha estado Dios conmigo. Porque seguro hoy puedo estar en mi mejor momento de vida espiritual, más maduro, con más profundidad, pero insisto que usted no está hoy aquí por arte de magia. A lo mejor usted puede decir, no, es que mi vida me la cambió un retiro, es que mi vida me la cambió una enfermedad, es que mi vida me la cambió la llegada de mi primer hijo. Sí y no. Sí hay situaciones que son muy marcantes, pero nada aparece en nuestra vida, en el presente, por arte de magia si no ha habido un pasado.
Por eso es tan valioso cuando uno con su pasado aprende a reconciliarse. Uno su pasado, aunque sea triste, doloroso, uno no lo puede maldecir. Si usted maldice su pasado, maldice su presente. Y si usted maldice su presente, maldice su futuro. No se puede maldecir la línea del tiempo. Que es que hay cosas, como les dije ahorita, que no me hubiera gustado que pasaran. Claro que sí, pero eso no lo puede maldecir. Uno tiene que abrazarse a su historia, reconciliarse con su historia y permitir que Dios muestre su obra en nuestra historia, cómo estuvo presente en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos más dolorosos, cómo estuvo Dios presente. De tal forma que usted pueda tener un referente histórico en su vida, que usted diga, yo soy capaz de leer toda mi vida a partir de esto. El origen nuestro, nuestra familia, la familia donde nosotros nacimos, a lo mejor disfuncional, con la ausencia de un papá o con un papá que murió, con una mamá que abandonó, con unos abuelos que nos criaron. Todo eso hace parte de nuestra historia. Pero trate de descubrir la forma como usted lee esa manera de ver su historia hoy, para que no lo haga solamente de manera cronológica, sino para que haga una lectura de manera teológica. Los israelitas, cuando se ponían esa tarea como de querer volver a Dios a través de la conversión, porque eso fue para ellos la tarea permanente, estar permanentemente, constantemente en camino de conversión. Eso es como un apartarse de Dios y volver a Dios, volver a apartarse de Dios y volver a Dios. Eso es como un ciclo ahí. ¿De qué se agarraban los israelitas para poder tomar fuerzas y volver a Dios? Había un acontecimiento que a ellos lo marcó mucho, y que fue el acontecimiento que les permitió leer absolutamente toda su historia, y fue la liberación de la esclavitud de Egipto. Mire, al punto que habían pasado generaciones y generaciones, décadas y centenarios, y los israelitas siempre decían, nosotros fuimos esclavos, nosotros, hoy. Y hablaban de ellos el hoy, pero habían pasado la esclavitud hacia 400, 500, 800 años atrás. Y decían siempre, nosotros fuimos esclavos en Egipto y el Señor Dios nos rescató y nos liberó. Y siempre hacían memoria teológica de su historia. Y a partir de eso siempre llegaban a la conclusión, si Dios nos ha liberado así, ¿qué no va a hacer por nosotros? Y por eso esa lectura de hoy de Miqueas, en el capítulo 7, dice, ¿qué Dios hay como tú? Eso es memoria, recordar, ¿quién es como tú, Señor? Dice, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. Los israelitas podían estar en cualquier situación de pecado, pero ellos siempre decían, mira, si hay algo que nosotros hemos descubierto en nuestro Dios, es que no hay nadie como Él capaz de perdonar siempre nuestro pecado, de pasar por alto nuestra falta. Dice, por eso Él volverá a compadecerse de nosotros, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Miren a dónde arroja Dios los pecados. No dice que Dios los tapa, que Dios los oculta, no dice que los mete debajo de la alfombra. Saben muy bien que hay gente que cuando barre, toda la basura la echa debajo de la alfombra. Dios no coge y echa nuestros pecados debajo de la alfombra, ni los pone en un rincón como para ver en qué momento te los voy a sacar en cara otra vez. No, dice el texto de Miqueas que arrojas a nuestros pecados a lo hondo del mar, para que de allá nunca nadie más los vuelva a sacar.
Si nosotros aprendiéramos a hacer una lectura teológica de nuestra vida y no tanto cronológica, yo estoy seguro que para nosotros sería mucho mejor y sería más fácil poder rescatar nuestras relaciones. Ustedes suelen ser mucho de lecturas cronológicas y como que, es que una vez, ¿dónde nos conocimos? Nos conocimos un 5 de mayo del año 2000 en tal parte. Eso es una lectura cronológica. Pero nos hace falta la lectura teológica, la interpretación espiritual del encuentro. Esa lectura hay que aprender a hacerla, porque uno no puede ser analfabeta de los acontecimientos, de los signos de Dios. Eso es analfabetismo espiritual, analfabetismo histórico espiritual. Que usted diga sencillamente que nació en tal fecha del año 1900 tanto, eso no dice mucho, eso lo hace cualquiera. Pero ser capaces de descubrir cómo Dios empieza con nosotros una historia a partir de, eso es distinto. Y eso es lo que hay que rescatar, eso es lo que hay que redescubrir. Sobre esos temas hay que ir. Cuando uno intenta interpretar su crisis actual, miremos el origen. Porque estamos en este punto de crisis. Vamos hacia atrás y busquemos el origen. ¿Qué pasó? ¿En qué momento esto empezó a quebrarse? Y hacer una lectura teológica. Yo a veces esa lectura la he hecho con algunas personas cuando me dicen, no es que hoy estoy en tal situación. Y yo le digo, bueno, ¿en qué momento pasa eso? Hoy hay muchas personas hoy que intentan llevar con Dios una vida espiritual disciplinada. Lo digo también por ustedes, porque muchos rostros de ustedes a mí me son conocidos en la misa diaria, no en la dominical, en la diaria. Y uno sabe cuando hay alguien que viene a esta parroquia los lunes porque yo descanso, pero de martes a domingo sin falta, cada mañana. Y llega un momento en que, desaparece. Y cuando intentan retomar su vida a los meses, dice, padre, ¿se acuerda que yo siempre venía a misa? Claro que sí. Y cuando intentan retomar, uno se da cuenta de que ha habido una degradación moral, espiritual, en el momento en que soltaron su relación con Dios y se indisciplinaron. Mientras uno viene, persevera, pues tiene sus luchas, claro que sí, pero uno normalmente suele mantenerse firme. En el momento en que uno empieza a soltar todo, viene la degradación. Porque eso es como un castillo de naipes, donde las cosas empiezan a arrastrarse una tras otra. Cae nuestra relación con Dios, que es la fundamental. Esa caída tumba otra cosa. Eso tumba otro y tumba otro y tumba otro, hasta que cuando venimos a ver, estamos en el suelo. ¿Y todo por qué? Porque no somos capaces de percatarnos que Dios camina históricamente con nosotros y que en el momento en que uno lo abandona, Dios no lo abandona a uno sí lo abandona a Él, y empieza el decaimiento, empieza la decadencia. Y por eso los israelitas decían, mira, nosotros estamos como estamos, porque nosotros hemos abandonado a Dios muchas veces. Volvamos a Él, volvamos a la memoria de quién es el Dios en el que nosotros creemos. Es un Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido. Y que no hay ninguno como Él, como dice hoy el libro de Miqueas, capaz de perdonar el pecado, y que vuelve a compadecerse de nosotros y arroja nuestros pecados a lo hondo del mar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.